Muy buenas noches y bienvenidos a todos un programa más a Pisando Fuerte. En este programa ya sabéis que nosotros siempre traemos aquí a personas que pisan fuerte ante la vida y en esta ocasión tenemos con nosotros a Eugenio Latorre, que es uno de los dueños del único hospital privado que hay aquí en Soria. Bienvenido, Eugenio. Hola, muchas gracias, hombre. Muy buenas. Me gustaría comenzar esta entrevista preguntándote sobre este nuevo hospital del que estamos hablando, que ya tiene más o menos casi 6 meses de vida o justo los acabamos de cumplir. Ahora nos cuentas un poco más. ¿Cómo surgió la idea de este nuevo hospital? Bueno, pues en primer lugar, daros las gracias por vuestra invitación. Para mí es un honor también pues que hayáis contado conmigo. Y bueno, te voy a contar un poquito cómo surgió esto. Nosotros venimos de una empresa familiar. La empresa la fundó mi padre y mi madre. Venían del comercio y demás y un poco fueron trasladándose en el tiempo a la actividad sociosanitaria. En el año 90 empezamos con la primera residencia en nuestro pueblo, en Serón de Nájima. Ellos fueron los fundadores, los que iniciaron esta actividad. Y poco a poco, pues su espíritu empresarial, su ambición, sus ganas de crecer, pues hicieron que fueran ampliando el grupo residencial que ahora tenemos. Empezaron por Serón, pasamos aquí a Soria, a la provincia en general, a Quintanar de la Orden. A día de hoy gestionamos 9 centros. Y bueno, a esta iniciativa que ellos comenzaron, pues nos fuimos añadiendo la familia, que somos mi hermano y yo. También posteriormente se incluyeron nuestras esposas, que son un poco las que llevan el peso de la empresa, ¿no? Más y que las que nos aguantan. incluso. Bueno, están ahí, pero también su labor es importante porque muchas veces cuando llegas a casa ese apoyo moral que necesitas, pues ellas te lo dan incondicionalmente y bueno, sobre todo entendiendo muchas veces pues la situación que requiere el estar al frente de una empresa de tanta responsabilidad social, sobre todo, ¿no? Y bueno, ahí es donde ellos, mis padres, pues tenían el interés de siempre de por qué no en Soria contar con un hospital privado, ya que era la única provincia en España que no tenía una medicina privada, que era una pena. Él lo comentó a distintos profesionales del sector y lo que quería en sí es que tuviésemos este servicio los sorianos, ¿no? Y bueno, poco a poco se fue fraguando esta idea. Nosotros también queríamos y veíamos la posibilidad de cambiar un poco de lo que es el ámbito residencial. Queríamos salirnos un poco de la línea, pero tampoco algo muy diferente. Y vimos esta opción. Entonces, por allá, por el año 18 aproximadamente, creímos conveniente el iniciar el proyecto. Fue muy complicado, fue difícil, tuvimos que encontrar primero terreno, lo teníamos al lado de una de nuestras residencias, Residencia Manuela, en el Camino de los Royales. Y bueno, con el apoyo de nuestro personal médico, porque gracias a Dios contábamos con ese apoyo, pues claro, ya teníamos una experiencia detrás. Y bueno, estos profesionales fueron los que nos iban más o menos dirigiendo en este ámbito y luego nuestra faceta empresarial fue la que hizo que surgiese y que iniciásemos el proyecto. O sea que la idea surgió más que nada de un sueño familiar, por así decirlo. Pues principalmente el mayor culpable de esto es mi padre. Él fue el que lo tenía metido en la cabeza. En una entrevista por allá por el año 12 ya lo comentaba. Y cuando de estos foros que hay empresarios y demás, él siempre lo decía que ¿por qué no crear y tal? Y bueno, pues cada uno dentro de su ámbito empresarial tiene su expansión, su crecimiento. Y bueno, a lo mejor nosotros éramos los indicados para hacerlo, ¿no? Porque estábamos ahí en el sociosanitario ya un poco encaminados, ¿no? ¿Cuánto tiempo han durado las obras de este nuevo hospital? Pues empezamos en el año 18, iba bien, todo iba, bueno, con los retrasos normales de construcción, porque claro, nosotros tampoco somos expertos en una construcción de un hospital, lo asemejábamos mucho a residencia y tuvimos nuestros asesores hospitalarios que fueron los que nos iban aconsejando. Cuando hubo que hacer alguna modificación la hicimos, iba todo correcto, hasta que explotó la nombrada y temible pandemia en el año 20, lo cual nosotros no es que nos parase la construcción, pero sí que la retrasó, sí que nos la retrasó. O sea que teníais pensado abrirlo en el año 2020 y al final tuvisteis que retrasarlo, ¿no? A 2021, Sí, a mayo. más o menos la apertura estaba para final 19, principios del 20, por ahí nos movíamos dependiendo un poco de plazos sobre todo
de equipamiento. ¿Qué ocurrió? Pues que, bueno, llevamos un pequeño retraso, pues normal de las obras también, porque los plazos que se marcan siempre tú los quieres acortar porque tienes ganas de abrir cuanto antes, ¿no? Y a esto se le sumó la pandemia, lo cual, ya te digo, no frenamos, no estuvimos parados en ningún momento, pero sí que hubo retraso, sobre todo porque ya nos pilló en el momento del equipamiento, del bloque quirúrgico, por ejemplo, de las zonas de rayos y demás. Son zonas plomadas, son zonas que en muchos casos las empresas venían de Europa. Teníamos dos empresas, una italiana y una alemana, y estas, claro, pues tuvieron que desistir, y con quien nosotros habíamos contratado, pues fue los que tuvieron que buscar de alguna manera, alguna otra empresa española que lo hiciese. Porque al hilo de esto te voy a contar que nosotros, el mayor condicionante que hemos puesto para la construcción del hospital es que fuese empresa soriana. Y todo lo ha construido distintas empresas sorianas. Claro, de cada sector hay muchas y al fin y al cabo tienes que quedarte con una y desechar el resto, ¿no? Pero todas han sido sorianas, y las que han venido de fuera es porque aquí pues no existían, no había para esos montajes, ¿no? Pero todo el resto de gremios, todo el mundo soriano. Era el condicionante principal que poníamos. Vamos, que se puede decir que al final todo se ha quedado en casa, incluso la construcción de vuestro hospital. Sí, todo. Ya te digo que todo se ha hecho con empresas sorianas, sí. ¿Qué características dirías que tiene este hospital que le pudieran diferenciar o hacer especial respecto a otros? Bueno, para nosotros es nuestro hospital, ya es diferente. Para todos los sorianos, que lo que pretendemos es que sea el hospital de los sorianos, pues tiene que ser su hospital de referencia. Más que nada porque, pues por desgracia, en Soria no teníamos un referente con su bloque quirúrgico, con los servicios que ahora mismo contamos, ¿no? Y entonces queremos que sea especial por ese motivo, porque estábamos viendo cómo innumerables sorianos teníamos que salir fuera de nuestra provincia para atenciones médicas. Y esperamos cubrir un porcentaje muy alto de esas salidas dentro de nuestro hospital. Y que aunque haya casos y haya situaciones en las cuales nosotros sabemos que no vamos a poder llegar, pues que el resto sí que se puedan atender aquí en Soria, claro. ¿Qué tipo de servicios ofrecéis a la población soriana? Bueno, pues ahora, como hemos comentado antes, estamos haciendo mucha PCR, nos hemos un poco especializado en resultados en 3-4 horas para que la gente no tenga que tener mucha espera. ¿Tenéis laboratorio propio? Exactamente, contamos con laboratorio propio, entonces se analizan aquí, ya te digo, tiene que ser, o sea, más o menos se tarda de 3-4 horas, dependiendo, bueno, también, si se hace a última hora de la tarde, claro, ya no tenemos el resultado hasta el día siguiente, ¿no? Pero si no, en un espacio corto tenemos resultado. Aparte de esto, lo que más por donde hemos empezado es por consultas externas. Tenemos 36 consultas, 36 especialidades, las cuales cubrimos los distintos días de la semana, y es por donde hemos empezado. Tenemos, por supuesto, las pruebas diagnósticas, tenemos resonancia, tenemos TAC, que hasta ahora nos contaba, tenemos rayos convencional, tenemos ecografía, mamografía, también está muy explotado. Otro de los servicios que estamos empezando a explotar y cada vez más son las urgencias. Las urgencias, ahora ya tenemos urgencias 24 horas junto con hospitalización. ¿Comenzasteis con menos horas de Claro, de comenzamos apertura? solamente de 9 de la mañana a 9 de la tarde, ¿no? A 21 horas. Y ahora ya las 24. Ahora ya tenemos las 24 horas. También, bueno, hago un llamamiento a los sorianos que sepan que a cualquier hora del día pues hay un servicio de urgencias en el cual les vamos a atender gustosamente, ¿no? Y bueno, esto llevamos el mes de noviembre prácticamente con este servicio ya en marcha, y ahora lo que hemos puesto también en noviembre en marcha ha sido el bloque quirúrgico. Hemos empezado con intervenciones pues de pequeño calado, más que nada para nosotros poner en marcha el bloque quirúrgico. Y bueno, ya está funcionando y vamos aumentando ya cada vez más las intervenciones. Y bueno, esperamos cerrar el año pues con un número elevado ya de dichas intervenciones, claro. ¿Qué tipo de servicios todavía os quedan por implantar? Pues a día de hoy lo único que nos falta es ya el darles más valor, darles más fondo, ¿no? Pero ahora ya sí que prácticamente tenemos todo en marcha. Lo que pasa que, claro, tanto urgencias 24 horas como hospitalización están ahora a un ritmo muy bajito hasta que las propias necesidades generen más volumen, ¿no?
Y luego sí que hay alguna especialidad en la cual poco a poco iremos incorporando, porque en un principio se dio de alta las especialidades que teníamos completas y que ya podíamos prestar. Pero ahora hay especialidades que poco a poco vamos a ir incorporando, ¿no? Últimamente incorporamos digestivo, incorporamos derma, incorporamos alergología, bueno, alguna otra más, y ya te digo, vamos a ir incorporando. Pero lo que es el grueso del hospital, ahora podemos decir que está ya abierto, ¿no? Y que funciona perfectamente. Y que está funcionando perfectamente, bueno, pues, con nuestros pequeños Poco a poco, ajustes, ¿no?, que tenemos que hacer, pero está funcionando y bueno, y estamos contentos. Tenemos nuestros 2 directores, el médico y el ejecutivo, que bueno, para mí son de lo mejorcito de España, por supuesto. Tenemos una plantilla diseñada por ellos, la cual pues la han seleccionado dentro de las posibilidades que hay, porque fíjate en qué mundo estamos, ¿no? Mundo sanitario, fíjate qué necesidades hay y qué carencias hay de profesionales. Entonces, han diseñado una plantilla que, bueno, para mí, te insisto, es de lo mejorcito, y las pruebas es que, pues bueno, cuando te encuentras cualquier soriano por la calle y tal, todo el mundo te cuenta pues lo agradable que ha sido la visita, lo bien que le han atendido, a pesar de que podamos tener nuestros fallos de inicio, ¿no? Y para mí es un orgullo, claro, por supuesto. ¿Qué tal ha sido esa acogida por parte de los sorianos? ¿Cómo lo estáis notando, viendo? Pues mira, nosotros pensábamos que iba a ser buena, pero la verdad es que ha sido buenísima. Ah, bueno, mejor, ¿no? O sea, la verdad es que ha sido buenísima. Desde el primer momento hemos tenido pacientes que atender, ha habido gente que pues un poco ha creído en nosotros, ha venido a vernos. Los que no han necesitado el hospital han venido a la cafetería a tomar un café y lo mismo te han hecho ver que gracias por montar este servicio, que al fin y al cabo es un negocio, pero también es un servicio a la sociedad soriana. Y ya te digo que nosotros estamos encantados y lo queremos devolver pues con la buena atención a los sorianos, ¿no? Y sobre todo, y es muy importante también, nosotros lo que queremos ser es un referente en la medicina privada en Soria, pero un complemento para la medicina pública, ¿no? De hecho, mantenemos, bueno, desde el primer momento hemos mantenido contactos con los responsables de la sanidad soriana. La acogida por parte de ellos ha sido buenísima. En todo momento nos han hecho ver que era una necesidad que Soria tenía. Y para nosotros nos hemos sentido orgullosos de que no nos vean como una competencia, sino como un complemento, ¿no? Que es realmente lo que nosotros venimos aquí a demostrar. ¿Por qué? Pues porque la sanidad pública, bajo mi punto de vista, pues es lo mejor que hemos podido tener siempre. Por la situación que vivimos ahora, se ha deteriorado, hay que ser realistas, se ha deteriorado con respecto a los servicios que teníamos hace unos años, pero sigue siendo muy buena. Y lo que queremos es venir a paliar esas carencias que tienen ellos con los servicios que nosotros le podamos prestar, ¿no? De hecho, y a raíz de esto te cuento, bueno, igual me estoy alargando. Cuéntame. A raíz de esto te cuento que hoy mismo se ha firmado el convenio que ya veníamos pues analizando y estudiando desde hace unos días, y se ha firmado un convenio de unas 150 cataratas aproximadamente del Servicio Público de Salud que nos van a derivar para nosotros realizar. Ellos andan ahora con las listas de espera y nosotros les vamos a echar una mano, nosotros nos viene muy bien también, y ya están llamando a sorianos para que, si están de acuerdo y ellos quieren venir a operarse con nosotros, se les va a operar, en vez de en el Hospital Santa Bárbara, en el Hospital La Torre. O sea que al final pues sois un desahogo, ¿no?, por así decirlo, para la sanidad ahora mismo, tanto soriana como del resto de España, que lo están pasando realmente mal, ahora también un poco con el repunte de los casos. Exactamente, eso es lo que pretendemos. Ellos ya han estudiado nuestros servicios, nuestras posibilidades, y en varias visitas que nos han hecho ya al hospital han visto de dónde pueden tirar de nosotros si es que fuese necesario ante el aumento de casos y del crecimiento de la pandemia, por ejemplo, o ante unas necesidades del día a día como sus listas de espera. Un poco nos han estudiado y han visto dónde podemos colaborar, por lo cual a nosotros pues también nos viene bien, porque es así.
Eugenio, nos has contado que el recibimiento por parte de los sorianos ha sido enormemente bueno, pero me gustaría que nos hicieras un pequeño balance sobre cómo han ido estos 6 meses en el hospital, porque al fin y al cabo comentábamos también antes que los comienzos pues nunca son fáciles, ¿no? Siempre tienen un poco sus complicaciones y también pues para que eso nos cuentes un poco qué tal han ido estos 6 meses a nivel Grupo La Torre. Bueno, pues nosotros ya nos adelantaron que iban a ser duros en todos los aspectos, lo hemos vivido, llevamos 6 meses y lo hemos vivido en nuestras propias carnes de que sí, que son duros, pero bueno, ya llevamos 6 meses. Y bueno, había una previsión en cuanto a registros, en cuanto a pacientes y la hemos superado. O sea, teníamos previsto llegar a 5.000 historias clínicas en un año, hemos llegado a 6 meses con 5.500. Y bueno, aunque el dato no es que sea muy objetivo porque no es que digan, bueno, pues cómo se han equivocado en ese análisis. No, lo que pasa que sí que cuando ha venido un paciente a hacer una PCR, se le ha visto una historia, claro, eso nos ha aumentado el número. Pero aún así, lo hemos cumplido con creces un poco los pronósticos y los niveles que estamos rozando, había servicios que nosotros no creíamos necesario tener que ampliar y ya estábamos buscando más profesionales y más salidas más para ampliación, porque estamos viendo que es necesario. Claro. ¿Crees que la pandemia, entre comillas, ha podido ayudar al funcionamiento, a ese arranque del hospital? No lo sé, ¿no? Yo creo que una pandemia no es buena, tampoco ayuda, ¿no? Sí que es cierto que a lo mejor pues, podría haber alguna necesidad, sobre todo en el espacio-tiempo, de gente con una necesidad de pasar una consulta médica y al estar nosotros abiertos, pues ha venido. A lo mejor en una situación normal, pues esta necesidad no se hubiese generado y a lo mejor no hubiésemos tenido tanta afluencia de pacientes, a lo mejor sí. Pero bueno, no lo sé exactamente, no lo sé, pero digo, una pandemia, una situación mala nunca es buena para nada, ¿no? No, desde luego que no, pero bueno, poco a poco hay que ir sacando Sí. lo bueno, ¿no? de esa parte, o sea que se podría decir que habéis cumplido vuestros objetivos de esta gran apertura del hospital. Sí, nosotros estamos contentos, seguimos trabajando, nuestra ilusión no la va a quitar nadie, nuestro tesón en el trabajo, nuestro afán del día a día, pues seguimos ahí. Y aunque tengamos algún frenazo, que las empresas pues suele haberlo, pues bueno, pues nosotros vamos a seguir luchando y bueno, esa ilusión ya te digo, no la va a quitar nadie. Entonces, pues los baches que haya los sortearemos como buenamente podamos. Efectivamente. Pues Eugenio, ahora me gustaría preguntarte sobre las residencias, que como adelantábamos efectivamente antes, tenéis 9 residencias en total, si no me equivoco, 8 están aquí en la provincia de Soria, otra está en Toledo. Cuéntanos un poco más sobre esas residencias, cuáles son y en qué lugares están exactamente, para que toda la gente que nos está viendo lo sepa. Pues ya os he comentado antes que venimos del mundo residencial. Poco a poco en la historia de nuestra vida profesional pues se fueron abriendo centros, se fueron creando centros, algunos son propiedad, otros son gestión municipal. Nosotros atendemos y cuidamos tanto nuestros propios centros como los municipales de la misma manera, no hay ninguna diferencia entre un centro u otro, puede haber diferencia en cuanto a bueno, pues la ubicación y demás, ¿no? Pero en cuanto a los centros, cada uno tiene unas características distintas, claro, pero la atención la dedicamos el mismo tiempo. Y bueno, pues ahí es donde nos dedicamos y volvemos a lo de antes. Tenemos una gran plantilla, lo han demostrado en las épocas buenas, lo han demostrado en las épocas malas, y nuestra razón de ser, un poco nuestra atención a los mayores se basa pues en esta plantilla. O sea, tenemos profesionales de los pies a la cabeza, profesionales que saben estar en cualquier momento y sí, en nuestro caso podemos decir que la dirección corre de nuestro cargo, pero si no tuviésemos toda esta buena gente sería imposible, ¿no? Entonces ellos son los que, desde aquí un saludo y un agradecimiento a ellos, son los que hacen posible nuestro día a día en el cual pues estamos consiguiendo nuestros objetivos, que la gente esté a gusto, que la gente esté contenta, con nuestros problemillas, no digo que no, y también con muchas veces pues nuestros meteduras de pata, porque es así, pero siempre que surge algo intentamos solucionar de la mejor manera posible
Y lo único que pretendemos es que, en primer lugar, los residentes, nuestros abuelos, pues que estén a gusto, que estén bien, que se sientan como en su casa o lo más parecido. Y después, si las familias también podemos hacer algo para que estén a gusto, mejor. Pero sobre todo, lo que nos interesa es nuestro propio residente, que sea el mismo, que decida por sí solo en los casos que pueden y que estén pues lo más a gusto posible, claro, es así. Los protagonistas, desde luego, son ellos, son los residentes, los que están allí. Desde luego, desde luego. Nosotros todo lo centramos en ellos, todo lo va en torno a sus gustos, a sus preferencias. Cuando haces una actividad no les gusta, pues se suprime. En las comidas, si hay una comida que gusta menos, pues se cambia. O sea, siempre todo rota en torno a ellos y lo que intentas es que estén bien. Y para ello, insisto, pues con las plantillas que tenemos en todos los centros es con los que conseguimos este bienestar general, claro. Desde luego que las residencias han sido, bueno, uno de los sectores más golpeados durante esta época tan mala, esta pandemia, que nos ha tocado vivir a todos, pero bueno, ha sido uno de los más afectados. Y Eugenio, me gustaría que miraras hacia esa pantalla de allí, porque vamos a ver ahora uno de los momentos más entrañables y también vamos a recordar esos primeros momentos de la pandemia, como veníamos diciendo, en una de las residencias del Grupo La Torre. Vamos a verlo. Muy bien. Para seguir viendo. Resistiré, resistiré. Y seguiré viviendo. Resistiré. ¡Resistiré! ¡Sí se puede! 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 Eugenio, ¿qué tal? ¿Reconoces a esos trabajadores y la residencia? Claro, hombre, por ejemplo, esta residencia que sacamos es Fuente del Rey, de la cual soy director y bueno, pues muy emocionante este momento porque bueno, te trae recuerdos buenos y malos, ¿no? Y bueno, lo primero pues el recuerdo a aquellas personas que nos dejaron, que desde aquí pues mi más sentido pésame a las familias, por supuesto, porque ahí siguen en nuestro recuerdo, el no poder haber hecho más por ellos, que se hizo todo lo que se pudo, pero hubo casos en los cuales pues la cosa fue mal. Pero bueno, ahí mi pésame. Y una muestra más de la gran plantilla que tenemos, porque aun en los momentos difíciles, el primer momento que salía fue cuando los primeros contagiados, mejor dicho, los que se recuperaron, bajaron abajo y entonces le hicimos una especie de homenaje con el gracias a todos, ¿no? Y mil gracias a todos. Y hicimos una pequeña fiesta, pero ahí se veía los momentos duros, que acababa todo el mundo agotado y acababa todo el mundo derrotado y aún así
pues sacaban fuerzas para un mínimo momento de alegría, ¿no? De cortar un poco con la dinámica aquella que teníamos, ¿verdad? Y bueno, es una muestra más de lo que te comento, lo unidos que estuvo toda la plantilla y el buen trabajo que se hizo a pesar de los momentos, ¿no? Sí, desde luego que al final trae malos recuerdos, también trae buenos recuerdos en el sentido de demostrar, ¿no? esa gran unión, al final se unieron todos, ¿no? Los que estaban ahí cantando, también al final para animar un poco más a las personas que estaban ahí residentes y que al final tampoco podían ver a sus familias y se convirtieron todos en una gran familia, si cabe, más de lo que ya eran. Sí, es que en esos momentos para nuestros abuelos su familia éramos nosotros. O sea, el ángel de la guarda, cuando estaba en las habitaciones y tú pasabas, pues es que era un ángel de la guarda y ellos en ese momento es que no veían a nadie nada más que a nosotros. Entonces, pues claro, se acordaban mucho de sus familias, como no los van a tener presente, por supuesto, pero las únicas personas que estuvieron meses viendo era a nosotros. Claro. Entonces, para ellos, cada vez que entrabas a una habitación era una alegría, charlabas con ellos 5 minutos, estabas... Pues les animabas muchísimo, ¿no? Y los que estaban enfermos, los que estaban más decaídos, pues también ese momento con ellos, de estar ahí en la cabecera de su cama, de comentarles y demás, de charlar con ellos, pues es lo que necesitaban en ese momento y lo que nosotros podíamos darles. Claro que en muchos casos era eso, pues había que ofrecerles lo que teníamos en nuestras manos, ¿no? Ese apoyo también y el demostrarles que bueno, que aunque no seáis su familia, por así decirlo, de sangre, también estáis ahí y les vais a apoyar hasta... Claro, hasta es que ellos nos tienen, no sé cómo decirte, o sea, ya llega un momento que tú les coges un cariño y un aprecio, pero ellos a ti también, claro. Porque saben que muchas cosas del día a día, pues se las tienes que resolver tú, porque su familia no está ahí las 24 horas, ¿no? Entonces llega un momento que te van cogiendo cariño, confianza, como lo quieras llamar, y ya, pues tú representas ya algo para ellos, ¿no? Nunca como un hijo, como un familiar, ¿no? Por supuesto, pero siempre estás ahí ya, ¿no? Has abierto un hueco en su corazón, por decirlo de una manera. Como un amigo. Sí, desde luego, sí. ¿Cómo se vivió esos primeros momentos, ¿no? Desde vosotros que lleváis tantas residencias a la vez, el que de repente tuvieseis que cerrar las puertas de golpe, ¿cómo fueron esos momentos? Pues ya te he dicho antes, fueron momentos muy duros, no sabíamos a lo que nos enfrentábamos. Nosotros, bueno, pues hicimos unos preparativos, pero no sabíamos de qué ni para qué, porque la verdad es que, bueno, pues la gran realidad no se sabía, no se puede achacar a nadie nada, porque es que no se sabía ni a lo que nos enfrentábamos, ni lo que iba a venir, se pensaba que era una cosa más leve. Entonces, bueno, pues nosotros estuvimos, yo recuerdo que el servicio médico, junto con dirección, teníamos nuestras charlas a todos los trabajadores, sobre todo para darles ánimos, no sabíamos de qué, ni de dónde sacabar fuerzas, pero tenías que darnos ánimos, los cuales no sabías si iban a ser tampoco necesarios, y siempre decías esto, que la previsión es que fuese algo leve, que bueno, que ahí íbamos a estar, que si alguno caía enfermo, pues que no pasaba nada, que el resto íbamos a estar ahí para apoyar, que no se preocupasen, que no pasaba nada, que el que si uno está enfermo. Qué casualidad que de los primeros que caí enfermo fui yo. O sea, que tanto aquí pregonar que venga, que no os preocupéis y bueno. Pues al final eso no se elige. No se elige, desde luego que no, y bueno, una gran parte de la plantilla pues lo pasamos, pero sobre todo con lo que me quedo es que nadie, pero es que te digo nadie, porque es que la mayoría, es que nadie se borró, nadie se bajó del barco, todo el mundo estuvo ahí al pie del cañón, ya no sabíamos ni dónde se sacaban fuerzas, porque la verdad es que había momentos, tuvimos que cubrir turnos, tuvimos que contratamos personal dentro de las posibilidades que teníamos y todo el mundo aportó su granito de arena, cada uno como persona, porque aparte de como profesional, ya era como persona. ¿Por qué? Pues porque la médico hacía labores de médico, pero ayudaba a dar comidas o fregaba si hacía falta o desinfectaba, pero el auxiliar hacía su labor, pero luego si era necesario pues ayudaba en tareas de limpieza o ayudaba a estar de charla con los abuelos, que era labor del trabajador social, ¿no? O sea, te muestro estos ejemplos porque todo el mundo lo que hacía era colaborar en lo que buenamente podía, ¿no? Y aparte de hacer su trabajo, pues luego nadie se desenganchaba y
y bueno, continuaba con la labor que había que hacer, que era la de atender a las personas mayores, ¿no? Se podría decir que al final todo el mundo estaba implicado en una misma tarea, que era intentar salir de ahí cuanto antes y lo más ilesos posibles. Sí, era así y nadie ni miraba reloj, ni miraba horarios. Era el agotamiento el que te decía, me tengo que ir a descansar. O sea, no hubo nadie que, mi hora y me voy. Al revés, todo el mundo apoyó, todo el mundo colaboró. Y yo creo que esa fue la parte determinante de que esto pues no fuese a más, ¿no? Porque lo que sucedió, es así, pero yo creo que esta ambición de todos los trabajadores por sacarlo adelante fue la que nos llevó a que quedase ahí, no fuese a más, desde luego. ¿Qué cambios tuvisteis que adoptar para poder llevar a cabo esa nueva incertidumbre, ¿no?, en las residencias? Bueno, es que íbamos improvisando. A nivel asistencial, sí. Íbamos improvisando, ¿no? Porque en aquellos momentos pues era improvisar, era porque te decían ahora es bueno desinfectar, desinfectábamos, ahora hay que hacer esto tal. O sea, íbamos improvisando sobre la marcha, que eso fue el gran problema, sobre la marcha. Ahora ya estamos todos más concienciados de lo que es este virus, ya sabemos todos una serie de medidas que hay que adoptar. Los procesos Y demás, y entonces va siendo más fácil. ¿Qué ocurrió? Que todo esto ha ido derivando en situaciones en las cuales ahora no se hacen actividades grupales de totalidad de la residencia, se suelen hacer cuando hacemos cualquier participación de abuelos, concursos, bingos, teatros y demás, lo haces en 2 veces, en los comedores intentas hacer 2 comedores o 2 turnos. O sea, nos ha llevado un poco a buscar situaciones en las cuales, pues si se diese, no fuese tan problemático como fue antes, ¿no? Y un poco el funcionamiento de las residencias ha cambiado principalmente por ese motivo, ¿no? Y luego, sobre todo, en la parte administrativa, ahora se siguen una serie de procesos de controles más exigentes. En el caso de visitas, por ejemplo, tenemos que hacerlas con cita previa, con un control cuando viene, de quién viene, de si está vacunado y demás, una especie de declaración responsable, como que no tiene síntomas y tal, ¿no? En el tema burocrático tenemos que llevar unos listados en los cuales todos los días hay que pasar información a la Junta. O sea, claro que nos ha cambiado muchísimo. ¿Nos ha traído más trabajo? Muchísimo más. Claro. Para bien, yo creo que sí, aunque nos cueste muchas veces, pues yo creo que es así. Que también nos gustaría que un poco valorasen, sobre todo las administraciones, cuando hay cosas que duplicamos información, que pues a lo mejor ahí también tienen que darle ellos una vuelta, ¿no? Pero yo creo que es para bien, y sobre todo que si se diese una situación como la vivida, pues que iba a ser distinto, ¿no? Que iba a ser diferente. Sí, sobre todo por la seguridad de las personas que están viviendo en las Claro, sí, residencias, que al fin y al cabo, como decíamos antes, y lo volvemos a repetir, ellos son los protagonistas. Sí, el objetivo es ese, o sea, yo creo que ha quedado claro, es ese, y de hecho, ya te digo que en ningún momento en la situación que hemos vivido se ha escatimado un esfuerzo, se ha escatimado un gasto, porque gastos hemos tenido innumerables gastos más, que es otro de los cambios que hemos tenido. Ahora la misma atención implica muchísimo una partida económica mayor, ¿no? Y en la situación de pandemia, pues hubo que hacer compras, hubo que tener ahí un exceso, el cual... Guantes, mascarillas, supongo. Todo en general, EPIs sobre todo, y ahí pues lo mismo, es que no se escatimó un gasto, lo que hacía falta, y en algún caso teníamos el inconveniente de que no te servían. O sea, de que tampoco era ir y comprar, sino que hubo épocas y momentos en los que tardaban a servirte, ¿no? Por supuesto que el precio incluso se multiplicó por 3 y por 4 del producto que nosotros venimos utilizando, ¿eh? Pero bueno, es que era necesario, ¿no? Vosotros también tuvisteis la mala oportunidad, por así decirlo, de notar esa escasez de mascarillas, de guantes, que al final notó todo el mundo, ¿no?, a la vez. Claro, al principio lo notamos y demás, luego poco a poco fuimos surtiéndonos. Nosotros tenemos dentro de nuestro grupo una geriátrica, es un almacén de compraventa de material quirúrgico, material geriátrico, y bueno, gracias a ello tuvimos menos problemas, ¿no? Y luego sí que es verdad que la Junta también pues nos iba abasteciendo, como a todos los centros demás, y todo era bienvenido, claro, porque aunque no era suficiente, pues todo era bienvenido, claro, y entonces, bueno, pues ahí fuimos sorteando un poco estos obstáculos
y al final, bueno, pues fuimos teniendo todo el material y nuestros trabajadores disponían de todo lo necesario, claro. Eugenio, hemos hablado del momento en el que recibisteis la noticia, ¿no?, de que estábamos en pandemia y de que teníais que actuar de forma rápida y de la más eficaz posible. Pero, ¿y el momento en el que llegaron esas vacunas? ¿Sentisteis un alivio? Sí, nosotros, bueno, pues lo que se veía, suspirábamos por las vacunas, no sabíamos, o sea, la incertidumbre de la vacuna está aprobada, está testada, es buena, es mala, no lo sabemos, pero lo que sí que teníamos claro es que, y esto, pues bueno, a lo mejor algún llamamiento también a la sociedad en general, de que sabíamos lo que pasaba sin vacuna, ¿no? Entonces, como sabíamos lo que pasaba sin vacuna y viéndolo desde dentro, pues todavía es más duro de cuando no se tiene tan cerca. Entonces estábamos esperándolas como agua de mayo, que se suele decir, ¿no? Esperábamos que llegasen y la verdad es que fue un gran alivio. Fue un gran alivio porque ya emocionalmente y anímicamente ya parece que era la salvación. O sea, nos sentíamos muchísimo mejor. Pero es que luego lo fuimos viendo y lo fuimos experimentando, que efectivamente fue un antes y un después. O sea, que las personas que estaban allí residentes también lo estarían esperando y estarían Todos. muy contentos, ¿no? ¿Cómo Sí. fueron esos momentos de recibir las primeras vacunas en las residencias? Fueron muy emotivos porque todos veíamos esto como la salvación. Yo tengo que, bueno, pues decir a favor tanto de mis trabajadores como de nuestros residentes que se vacunó todo el mundo. O sea, no quedó sin vacunar nadie. Nadie se opuso. Nadie se opuso. Y si hubo, yo creo que 2 residentes que no se vacunaron fue por prescripción médica, porque, bueno, pues por sus patologías y demás, o sus alergias, pues no creyeron el servicio médico conveniente vacunar, ¿no? Pero el resto todo el mundo se vacunó y yo desde aquí les hago un agradecimiento, porque si no hubiese sido, pues hemos creado ahí un pequeño conflicto, ¿no? Pero todo el mundo se vacunó, todo el mundo teníamos claro que esta era la solución. Teníamos claro porque que había que buscar una salida, porque todos le teníamos mucho miedo, ¿eh? Y mucho Claro. respeto a la vacuna. Pero aún así nadie se negó, todo el mundo se vacunó y desde aquello fue un antes y un después. ¿Los familiares también tuvieron voz y voto en esas vacunas para Claro, los claro, residentes? nosotros tuvimos que comunicar que se les iba a vacunar, de alguna manera una especie de autorización lo que ellos nos hacían, porque sobre todo hay residentes que pueden actuar por sí solos, por sí mismos, pero hay otros que están incapacitados y necesitas la comunicación a un tutor legal y su consentimiento, claro, es evidente. Bueno, pues Eugenio, metiéndonos ya ahora un poquito en las fechas en las que estamos, ¿no?, que se está acercando Navidad, vosotros como grupo siempre habéis organizado distintas actividades y distintos, bueno, actuaciones, un poco de todo en las residencias que manejáis. ¿Cómo eran estas actividades antes de la pandemia? Bueno, ahora ya cambiamos a un tema más bonito. Ahora vamos a un me tema gusta ya más, más me animado. gusta más porque el otro ahí está, pero bueno, Vamos a recordar lo bueno. Este es más bonito. Nosotros siempre nos hemos caracterizado un poco por la celebración de las Navidades. Siempre, no es que sean unas fechas que nos gusten o que no nos gusten, sino que creemos que son unos momentos en los cuales todos nos traen recuerdos de nuestra niñez. La gente mayor, claro, después de tantos años de vida, pues tienen vivencias ya de todo tipo, pero al fin y al cabo siempre yo creo que se quedan con lo bueno. Y entonces nosotros, de alguna manera, siempre veníamos celebrando estas fechas con distintas actuaciones. Solíamos tener, pues al orden de 20 actuaciones, lo que era desde el Puente de la Purísima hasta después de Reyes. Eran actuaciones en las cuales algunas de ellas las hacíamos nosotros, nuestra terapeuta, pues junto con nuestro trabajador social, creaban grupos en los cuales había un coro, había una obra de teatro. De los propios residentes. Claro, en los este cuales caso. venían más o menos desde septiembre, después del verano, iban haciendo ensayos. Entonces, bueno, creamos nuestra propia obra de teatro, era una invención de nuestra terapeuta, la cual, bueno, relacionada con la Navidad y la poníamos en escena. Entonces, los protagonistas eran ellos, cada uno tenía su papel, el que tenía más capacidad pues tenía un papel un poquito más largo, el que no, aunque se lo fuese
pues meramente de su presencia allí, pues siempre estaba, y ellos con esto se sentían muy involucrados y es que les encantaba, ¿no? Después, bueno, teníamos otro tipo de actuaciones, grupos musicales que venían, bueno, pues desde sevillanas, el grupo de sevillanas del Calaverón, Trovadores de la Paz, que es uno de los grupos que más nos ha acompañado, las corales de Soria venían. Bueno, no quiero dejarme a ninguno porque, o sea, teníamos distintas actuaciones, ¿no? Y, bueno, pues ellos les gustaba, era muy emotivo todos estos días y lo celebrábamos con mucho gusto. Por supuesto que luego remarcábamos los días señalados Nochebuena, Nochevieja, Navidad, Año Nuevo, Reyes, y lo hacíamos, bueno, pues la Nochebuena venían las familias que querían cenar con ellos, otras se los llevaban a sus domicilios, y bueno, pues era así, venía Papá Noel en Nochebuena, les dábamos un regalo, siempre se marcaba de alguna manera. Sobre todo pensando en los que tienen familia, bueno, de alguna manera, pero sobre todo en los que no tienen familia, que es lo que hablábamos antes, nos consideran a nosotros su familia, ¿no? Entonces, pues teníamos que celebrarlo, Nochebuena con ellos allí, la Nochevieja con las campanadas, con las uvas, que nosotros en vez de hacerlo a las 12 lo hacíamos a las 9:30, lo adelantábamos, pero bueno, se comían las uvas, el que quería se quedaba hasta las 12, eran los menos, ¿no? Pero bueno, o sea, entonces para ellos todo esto era muy importante. ¿Qué ha ocurrido? Pues que ya el año pasado no se pudo celebrar de esta manera, pero aún así en ningún momento perdimos la esencia de la Navidad. Entonces, nosotros seguimos celebrándolo. Este año pues posiblemente vaya a ser como el año pasado, con las restricciones que tengamos. Entonces, nuestra obra va a ser pues más personalizada, grupos más pequeños, sobre todo los días clave en Nochebuena y tal, vamos a estar ahí con ellos, no van a venir familias a cenar, no sé si podrán salir, si pueden, pues nosotros estaríamos encantados de que saliesen, pero si no lo vamos a celebrar de una manera familiar, como suele ser la Nochebuena, por ejemplo, ¿no? Alguno de los grupos que va a venir, pues posiblemente la actuación la hagan en el exterior y nosotros desde casa los veamos, ¿no? O sea, la cabalgata, por ejemplo, de Reyes, que hacíamos una cabalgata en la cual era nuestra propia cabalgata, el día 5, y lo que hacíamos era recorrer las 3 residencias de Soria, algunas de los pueblos, pero sobre todo las de Soria, ¿no? Entonces, empezaban en una residencia, todo el grupo, seríamos un grupo de 20, 30 personas. O sea, queréis un grupo bastante grande, ¿no? Sí, para ir de residencia los Reyes, en los pajes, a José la Virgen, el nacimiento, todos, y luego un poco la comparsa que acompañábamos, ¿no? Y visitábamos las 3 residencias. Ya el año pasado no se pudo hacer. ¿Cómo lo hicimos? Pues nuestra propia representación en cada residencia, de cada residencia, para no mezclarnos, para no ir por ahí deambulando de una a otra. Y este año, pues posiblemente, seguro que lo vamos a hacer así también. O sea, que vamos a seguir igual, pero contando un poco con las medidas oportunas, pues de prevención sobre todo, ¿no? Pues Eugenio, antes de seguir hablando de nuevo de esas actividades que vais a tener ahora de cara a estas Navidades, aunque sean menos y aunque estén más restringidas, me gustaría que volvieras otra vez a mirar a la pantalla que tenemos allí, y ahora vamos a ver un vídeo de precisamente estas Navidades que estamos hablando, de antes de la pandemia de 2019. Así que vamos a ver cómo fue. Con Tere, con la terapeuta ocupacional también, coordinando toda esta actividad que tienen en Navidad. Como siempre está al frente también Fernando Borrego. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas, pues aquí ya metidos en plena vorágine de la Navidad. Digo vorágine en el buen sentido de la palabra porque, bueno, se vive con mucha intensidad. Desde luego, como os he explicado otros años, para ellos la verdad es que nos tenemos que retrotraer un poco, porque yo creo que la Navidad ellos la viven de forma diferente a nosotros, ¿eh? Nosotros tenemos más metido el consumismo y nos lo montamos con un poco más de dinero que el que ellos tenían en aquella época. Ellos con mucha sencillez eran capaces de sacarle a la vida familiar en Navidad todo el jugo que podía tener. Valga la redundancia, saben valorar los valores.
Que es muy importante. Efectivamente, los valores familiares, que no digo que la juventud de ahora no lo sepa hacer, por supuesto que también, pero desde luego, bueno, creo que estamos un poco también invadidos por las compras, por los regalos. Ellos tienen unas añoranzas, yo diría que con unos valores más ricos que los nuestros, que los actuales. Y precisamente son esos... Eugenio, ¿qué recuerdos te trae este vídeo? Yo recuerdo este año y bueno, algunas de las personas que han salido ya no estaban con nosotros, pero sí, eran nuestros buenos años, ¿no? Y es verdad que siempre dábamos la campanada a las Navidades, siempre dábamos con nuestra representación teatral, que era este día, ya has visto a mi compañero Fernando todo eufórico, porque es que llevábamos ya meses, porque estábamos 2 meses aproximadamente preparando las Navidades, y es que ya era el momento de la eclosión, de decir, bueno, y ahora ya hemos llegado, ¿no? Y ya lo has visto que, bueno, pues estaba pletórico, que para nosotros era un día muy señalado, venían todas las familias, y bueno, era una manera de hacer el primer brindis de la Navidad y felicitar la Navidad a nuestros residentes y a sus familias, ¿no? Y bueno, es una esperanza, pues bueno, muy tierna, que bueno, de alguna otra manera lo haremos, ya no de aquella forma, pero bueno, pero ahí queda, ¿no? Bueno, es una forma también de recordarnos lo bonito que era, lo bonito que puede volver a ser. Y hay una cosa que ha comentado tu compañero que sí que me gustaría recalcar, ¿no? Que es las personas que están allí residentes viven la Navidad de otra forma. ¿Cómo es esto, ¿no? Que ahora se diferencia tanto de los jóvenes de hoy en día, el consumismo, un poco todo eso? Bueno, pues eso es una realidad que la sociedad lo trae, ¿no? Y cuando ellos vivieron su juventud, pues se vivía de otra manera, todos lo sabemos, ¿no? Por supuesto el consumismo que hoy existe no existía ni se daba, pero por eso, porque no existía, ¿no? Y entonces todo lo basaban yo creo que en valores humanos, en el acercamiento entre las familias, entre los vecinos. Era otra manera, ¿no? Otra manera de vivir, otra manera, por lo tanto, de celebrar sus Navidades. Y lo que queremos nosotros y pretendemos es eso, acercarlo un poco a aquella vivencia suya, ¿no? De aquellos años. ¿Y cómo lo hacemos? Pues como te he dicho, en una unidad familiar, en el estar acompañándoles todavía. Y ahora, dada su edad, también es un poco lo que ellos demandan, ¿no? Entonces, para ellos, lo más bonito es pasar una tarde contándote, pues yo cuando era niño y tal, y me regalaron un caramelo y no sé qué, o sea... Y eso es la manera de celebrar la Navidad para ellos, ¿no? Ellos pues desechan, por supuesto, ir de compras o el acostarse tarde, no les gusta. La cena, por ejemplo, nosotros intentas alguna vez retrasarla, no quieren su costumbre y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues intentas que vuelvan a su niñez sin olvidar de que están donde están, claro. Claro, de que seguimos en el año que estamos y que, bueno, al fin y al cabo la sociedad también va avanzando. Sí. De las actividades que vais a realizar ahora, las pocas que podáis hacer, ¿cuál dirías que es la más especial para los residentes y que les va a acercar un poquito más a esa niñez de la que estábamos hablando? La que más, bueno, yo creo que va a ser una especie de postales navideñas que hacemos, o bien para felicitar a otros centros, o bien para felicitar entre familias, eso les gusta. Y luego nuestra pequeña representación que vayamos a hacer les llena mucho porque, al fin y al cabo, son ellos los protagonistas. Entonces, a los protagonistas les gusta y se sienten a gusto, pero al resto de residentes también le encanta ver esa obra. Y aunque algunos no lo lleguen a entender, pues el hecho de ver a sus compañeros de mesa, a su compañero de habitación ahí, pues les llena, ¿no? Y entonces yo creo que siempre ha sido pues la actividad estrella, y yo creo que sigue siendo, a pesar de las restricciones y de los momentos que estamos. Pues Eugenio, nada más que decirte, la verdad es que me quedaría aquí horas y horas hablando de lo buenos que pueden llegar a ser los residentes, que la verdad es que se te nota que os gusta mucho el trabajo que hacéis y lo entregados que estáis en este sentido. Sí, este trabajo yo siempre lo he dicho que es vocacional. En este trabajo el que viene y trabaja aquí, hay valores que descubrimos en el propio trabajo. O sea, hay quien viene, no ha trabajado nunca con personas mayores y poco a poco va despertando ese gusanillo que lleva dentro y le gusta. Y el que no le gusta, pues acaba diciéndotelo
porque es un trabajo que tiene que gustar, que es vocacional, ¿no? Yo ya te lo he dicho antes y lo recalco otra vez, la plantilla que tenemos es la que hace pues el que el día a día cada vez sea mejor, que la atención de los mayores cada vez sea mejor, y es un poco la esencia de este trabajo, pero sobre todo tener gente con vocación que le guste su trabajo, que le guste lo que hace, y eso te lleva a cuando surge un problema por resolverlo de la mejor manera posible. Claro, es así. Pues Eugenio, sin más, muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí. Esperemos que esas actividades que tenéis planeadas para estas Navidades vayan siempre hacia adelante y ningún paso hacia atrás, que es lo más importante. Bueno, pues lo mismo te digo, muchas gracias, feliz Navidad a todos y a todos nuestros televidentes, y que esperemos que el año que viene podamos repetir esta entrevista en una situación ya muchísimo mejor y que un poco la situación general pues nos deje celebrarlas como veníamos celebrándolas hasta el año 19, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Pues me voy a sumar además a esa felicitación ya casi navideña, y además voy a aprovechar para decirles a todos nuestros espectadores que si conocen a alguna persona, ¿no?, que pise la vida con fuerza, como lo hace Eugenio, como lo hace el grupo La Torre, que nos escriban al número que aparece en pantalla o bien al correo electrónico que también está apareciendo. Sin más, volver a darle las gracias a Eugenio por estar aquí hoy con nosotros, y no os vayáis muy lejos porque ahora nos vamos a ir unos minutitos a publicidad, pero volvemos enseguida porque todavía queda programa para rato. Hasta ahora.